estar hablando acerca de un texto que también, digamos, es un texto que se ha malinterpretado en muchos lugares. Es un texto donde vamos a ver que nuestro Señor Jesús está diciendo que algunos o que los que creen en Él harán obras mayores. Obras mayores, y cuando vemos eso, mucha gente al escuchar ese término, que harán obras mayores, la gente piensa, bueno, si Jesús hizo ciertos milagros, entonces los creyentes vamos a hacer milagros más grandes. Por ejemplo, algunos dicen, si Jesús convirtió el agua en vino, Él convirtió ahí en una fiesta, en un matrimonio, convirtió agua en vino, pues entonces, como vamos a hacer cosas mayores, entonces nosotros vamos a convertir pero un mar en vino. Y la gente piensa, bueno, vamos a hacer milagros más grandes. Si Jesús caminó sobre las aguas, entonces yo voy a dormir sobre las aguas. Voy a superar a Jesús. Dice ahí, algunos también han pensado, bueno, si Jesús calmaba las tormentas, entonces yo voy a detener los tornados, los terremotos, voy a tener control sobre el clima. O si Jesús sanó a 10 leprosos, pues yo voy a sanar multitudes, porque haré cosas mayores. Pero realmente vamos a mirar ese pasaje en su contexto para ver si esa es la aplicación que podemos extraer de él. Vamos a leer el texto, eso está en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer lo que dice ahí el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, está hablando Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este tiempo. Padre, queremos rogar por tu gracia, por tu favor, porque tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestras vidas a través de este estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder interpretar correctamente este pasaje, a poder aplicarlo correctamente a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, convenciéndonos de nuestra necesidad de ti y guiándonos, Señor, a toda verdad a través del estudio de tu palabra. Oramos para que seas tú guiándonos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando vamos a un pasaje como este, Juan 14, 12, y tomamos el texto sin tener muy en cuenta el contexto, pues podría parecer algo como lo que les mencionaba en la introducción. Dice, el que en mí cree, o sea, está hablando de todos los creyentes, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, si Jesús caminó sobre las aguas, ¿por qué nosotros no? También dice, y aún mayores hará. O sea que podríamos pensar en infinidad de posibilidades respecto a eso. Pero vamos a mirar precisamente los principios hermenéuticos que hemos estado aplicando para mirar con detenimiento cada pasaje y ver si esa es la enseñanza. Lo primero que tenemos que mirar es el contexto inmediato. Para mirar el contexto inmediato vamos a mirar unos versículos antes y unos versículos después a ver cuál es la temática que se está trazando. Vamos a Juan 14, pero vamos a empezar ahora desde el versículo 7. Dice ahí la palabra del Señor, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y en ese contexto dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Entonces, bueno, lo primero que podemos observar en este pasaje, en el versículo 12, es que la razón por la cual los creyentes van a hacer cosas o obras mayores es porque yo voy al Padre. O sea, Jesús está conectando el hecho de que Él va a encontrarse con el Padre con las obras que vamos a hacer. Y eso puede parecernos muy curioso porque dice ahí, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, pero el por qué o la razón es porque yo voy al Padre. Y como que a veces pensamos, pero ¿qué conexión hay entre esas dos cosas? Vamos a mirar en el mismo libro de Juan que el hecho de que Jesús vaya al Padre significa algo muy importante. Y es que si Él va al Padre, Él va a enviar el Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y eso ya nos permite tener una idea de qué tipo de obras estamos hablando acá. Juan capítulo 16, versículos del 5 al 8 dice, pero ahora voy al que me envió, está hablando Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí vemos que hay una conexión directa entre las obras que van a hacer los creyentes y el hecho de que Jesús ascienda al Padre. Eso significa que el Espíritu Santo es el que está detrás de estas obras que estamos tratando aquí en Juan 14, 12. Entonces eso es importante. Nosotros debemos siempre analizar el contexto inmediato del pasaje y lo que nos está mostrando es que hay una conexión con la ascensión al Padre. Entonces, en Juan 14 también, en el versículo 10, podemos ver que aparece la misma palabra obras. Vamos a Juan 14, en el versículo 10, aparece la misma palabra obras para hacernos referencia a lo que es las palabras de Cristo Jesús. Vamos a verlo. Juan 14, 10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice Jesús, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es muy curioso eso, ¿no? Porque Juan 14, 10, uno esperaría que dijera algo como, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las habla. Sería como de esperarse, ¿cierto? Pero dice, Él hace las obras. Y esa palabra obras es la misma palabra que tenemos en Juan 14, 12. Bastante curioso, eso quiere decir que las obras están ligadas a las palabras de Jesús y también están ligadas al hecho de que el Espíritu Santo iba a venir. Bastante curioso todo eso. Vamos a seguir avanzando. Este texto nos está mostrando aquí en Juan 14, 10 que el Padre está haciendo su obra a través de las palabras del Hijo, ¿cierto? Dice ahí al final del versículo 10, Él hace las obras. Un comentarista bíblico dijo la siguiente frase, siempre que Jesús habla, el Padre obra por medio de sus palabras. Podemos ver en Juan 14, 10 que cuando habla de esas obras están ligadas a las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús pronuncia son las que el Padre utiliza para hacer sus obras. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las dichosas obras? Pensemos en algo que en lo que esté envuelto el Espíritu Santo, está envuelto el Padre, que es el que hace las obras, y está envuelto el Hijo, que es el que habla y a través de él el Padre hace las obras. Vamos a Juan capítulo 6 para poder descifrar cuáles son esas obras o cuál es la obra que Dios está interesado en hacer en nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 6, versículos del 27 al 29. El contexto ahí es justo después de que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Vemos que llega una multitud a buscarle y él dice ahí en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre
os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vemos a nuestro Señor Jesús reconociendo la obra de Dios es que creáis. Entonces, cuando el texto nos está diciendo acá que nosotros haremos las mismas obras de Jesús, está hablando de creer, de la salvación. Un autor bíblico dijo la siguiente frase: el milagro más grande no es cuando los ciegos ven o el cojo camina. El milagro más grande es cuando los muertos son resucitados, no físicamente, sino espiritualmente, porque las implicaciones de ese milagro trascienden hasta la eternidad. Es una realidad. Las obras que a veces nos llaman mucho la atención acerca de Jesús, los milagros físicos que Él hizo, realmente fueron milagros temporales. Terminaron en el momento de su muerte. Pero vemos que hay un milagro mucho más grande que un milagro físico. Y es el milagro espiritual que sucede cuando una persona pasa de muerte a vida. Cuando una persona entiende que el Señor le ha rescatado y ahora quiere vivir para Él. Esa transformación, ese milagro que el Señor obra en nuestras vidas, es un milagro que trasciende más allá de nuestras vidas terrenales. Es un milagro mucho más grande que cualquier milagro físico. Entonces, hermanos, ¿qué vemos hasta aquí? Vemos que el contexto inmediato nos está mostrando que las obras de Juan 14:12 están ligadas a la obra del Padre. La obra del Padre es hecha a través de las palabras del Hijo. Y también vemos una conexión directa en que el Espíritu Santo iba a descender y por lo tanto nosotros íbamos a poder hacer estas obras. Y es curioso porque podemos ver en la Biblia cómo las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación del ser humano. En Efesios capítulo 1, todo el capítulo habla de eso. Nosotros podemos ver que se nos muestra cómo el Padre nos escoge, el Hijo nos redime, Él compra nuestra salvación y el Espíritu Santo nos sella. Vemos a la Trinidad completa obrando para que el creyente o para que el ser humano pueda ser salvo. Y vamos a ver también a lo largo del libro que cuando aparece esa palabra obras en el Evangelio de Juan, generalmente está haciendo referencia no a una obra física, no a un milagro físico, sino más bien a un aspecto espiritual. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, ya estamos mirando lo que es el contexto del libro completo. Juan capítulo 5, versículos del 20 al 21. Dice ahí la palabra de Dios, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Miren esta expresión tan parecida a Juan 14:12. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y miren cuáles son esas obras, verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Uno podría estar pensando hasta aquí, bueno, pero de pronto puede ser un muerto físico, como Lázaro, y le da vida, ¿no? Pero vamos a mirar textos más adelante, en el versículo 23, para ver con claridad que está hablando de la muerte espiritual y de la vida que tenemos al creer. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese texto nos está hablando de la salvación, hermanos. Las obras que nosotros como creyentes vamos a hacer no son obras físicas, no se trata de imitar los mismos milagros que el Señor Jesús hizo. No, realmente se trata de predicar el mismo mensaje del Evangelio que Jesús predicó.
Jesús vino precisamente para eso. En Marcos capítulo 1 podemos ver que en una ocasión se acerca Pedro y los demás discípulos buscando al Señor para decirle: Señor, te buscan afuera, quieren que vayas y les sanes. Jesús se levanta y dice: no, yo no he venido para eso. Vamos hacia otro lado porque yo vengo a predicar el evangelio. Esas son las obras, esa es la obra principal que nuestro Señor Jesús vino a hacer a esta tierra. Él vino para compartir las buenas nuevas de salvación y para presentarse Él como el Salvador del mundo. Vamos a mirar también en Juan capítulo 14. Algo con lo que no hemos lidiado hasta ahora es, bueno, podemos decir que la obra de Dios es que creamos. Ya lo vimos ahí en Juan capítulo 6. Pero, ¿cuáles son esas obras mayores? O sea, ¿qué puede ser superior a creer el evangelio? Vamos a Juan capítulo 14, versículos del 15 al 19, para mirar a qué hace referencia nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo va ahora a morar o a vivir en nosotros. Y eso marca una gran diferencia, porque si nosotros miramos la vida de Jesús, el alcance que tuvo el ministerio terrenal de Jesús estuvo limitado básicamente a lo que fue Israel y Samaria. Jesús ministró en esa región principalmente, no salió de ese lugar, pero cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes y que ellos van y predican el evangelio, dicen Hechos que ellos trastornaron el mundo. Todo el mundo conocido recibió el evangelio por parte de los discípulos. Ellos trastornaron todo, tuvieron un alcance mayor. Entonces, cuando vemos que habla aquí acerca de obras mayores, es porque el alcance de las mismas es superior. Vemos que ahora que el Espíritu Santo está morando en cada creyente es un embajador de Cristo en la tierra. Y por lo tanto, el mensaje puede ir y expandirse más rápidamente a lo largo de todo el mundo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esas obras mayores, eso está directamente ligado a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso en Juan 14:12 Él les está diciendo: porque yo voy al Padre. El hecho de que Él vaya al Padre significa que el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder ir y hacer su obra a todo lugar. En Juan capítulo 15 también, en el versículo 26, vemos cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio acerca de quién es Jesús. Y por eso vemos que la predicación del evangelio fue tan efectiva. ¿Saben que 12 hombres arrancaron con el movimiento más grande, con la religión más grande que hay hoy por hoy en la sociedad, en el mundo en el que estamos? Empezaron siendo 12 personas. ¿Cómo hicieron eso? Lo hicieron porque el Espíritu Santo les llenó de poder y les ayudó a hacer obras mayores. Eso es lo que Jesús está tratando en este pasaje. Cuando nosotros miramos el contexto de toda la Biblia, podemos ver desde Hechos capítulo 1, cuando el Señor les promete a ellos que iba a venir el Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo ahora more en cada creyente hace que nosotros podamos ir y compartir el mensaje de salvación con un alcance superior. En Hechos capítulo 2 vemos también lo que pasó cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 40, miren lo que dice. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tremendo eso, 3,000 personas. Nosotros acá en la iglesia, digamos que los domingos cuando tenemos mayor asistencia, asisten unas 60, 70 personas. Eso implicaría más o menos tener 60 iglesias como el Faro. Eso lo hicieron los discípulos bajo el poder del Espíritu Santo. Y no solamente las personas se añadieron, hicieron una oración y ya. No, dice que perseveraron. Eso es incluso más impactante porque no solo oyeron, dieron testimonio público, sino que perseveraron ahí. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces, hermanos, no debemos tratar de buscar en Juan 14:12 hacer milagros más grandes que los que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Más bien lo que debemos hacer es buscar predicar el evangelio a toda criatura y recordar que ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos el poder para alcanzar a este mundo con el mensaje de salvación. Hay un texto también que muchos han utilizado para tratar de decir que lo que está enseñando Juan 14:12 es que vamos a hacer milagros sobrenaturales. Y voy a abordar ese texto porque creo que es importante y ha traído también algunas consecuencias bastante graves. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, ahí podemos ver que nuestro Señor Jesús les está hablando a sus discípulos, a los 11, acerca de lo que es la gran comisión. Miren lo que dice Marcos 16, versículos del 17 al 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mucha gente ha tomado este pasaje para decir, ¿sí ve? Ahí dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, todas esas cosas nos van a pasar. Y es triste porque hay una historia, ustedes pueden buscarla también en internet, un pastor pentecostal en Kentucky, en Estados Unidos. Él tomó este pasaje de Marcos capítulo 16 y dijo, bueno, aquí hay una promesa, voy a tomarla y voy a usar una serpiente en medio del servicio, una serpiente venenosa, para mostrarles a todos mis ovejas, que ellos sepan que yo soy un hombre espiritual. Vamos a ver la imagen, creo que ahí está en el Proclaim, podemos pasarla. Este señor, ustedes pueden buscarlo, él se llama Jamie Kutz, pueden encontrar su historia en internet, y él tomó el pasaje de Marcos 16 para decir, ahí dice, beberán cosa mortífera, no les hará daño, tomarán en las manos serpientes, no les pasará nada. Pero esa es la interpretación correcta de este mensaje. Hermanos, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen buscarán estas señales. Y hay una diferencia en eso. Cuando nosotros vemos que estas cosas sucedieron, sobre todo en el libro de los Hechos, nosotros podemos contemplar que los discípulos no estaban buscando serpientes para que les picaran y demostrar su fe. Así no funcionaba. Realmente era que el Señor en su providencia y con el objetivo siempre de traer a las personas a salvación, Él permitía que estas cosas pasaran. Pero no es que los creyentes deban buscar estas señales. No dice eso.
es que esas señales el Señor las ha colocado precisamente para que otros crean el Evangelio. Vamos a ver un texto para aclarar un poco eso en Hechos capítulo 28. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente venenosa. Hechos capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dice ahí: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Pueden ver que no es que el apóstol Pablo buscó la víbora? Él estaba ahí recogiendo ramas secas y la víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Él no estaba buscando la señal le seguía a él, como dice Marcos 16. Vamos a seguir leyendo. En el 4 dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es curioso eso. No vemos al apóstol Pablo tomando la serpiente y diciendo: miren, no me hace nada, qué espiritual soy. Él no está haciendo eso. Antes, cuando le mordió, la soltó inmediatamente. Probablemente le dolió la mordida, pero la misericordia del Señor le sostuvo, le guardó la vida. Ahora, cuando miramos el contexto, esta isla de Malta, ahí pertenecían indígenas. Cuando ahí habla de los naturales, habla de indígenas, personas no alcanzadas. El hecho de que estas personas vieran ese milagro que estaba sucediendo enfrente de sus ojos fue lo que abrió la puerta para que el apóstol Pablo pudiese compartirles el mensaje de salvación. ¿Saben que el propósito de todas las señales extraordinarias que vemos en la palabra de Dios es que las personas vengan a Cristo? Por eso son señales. ¿Saben que cuando hay una carretera, por ejemplo, que está muy transitada, una carretera en la que vemos un tráfico constante, uno generalmente, o las personas que trabajan en el tránsito, van y colocan una señal ahí? Pueden colocar un pare para que la gente sepa, bueno, aquí hay mucho tráfico, vamos a colocar un pare, una señal. Pero la señal precisamente lo que hace es darnos una información que todos necesitamos, ¿cierto? Una vez que la información ya ha sido retenida, pues si hipotéticamente todas las personas del tráfico entienden, bueno, aquí hay que parar, pues ya no se hace necesaria la señal. Cuando nosotros vemos todas estas señales, sobre todo en el libro de los Hechos, realmente debemos entender que todo eso está sucediendo en un contexto de muchas tinieblas, en un contexto en el que la iglesia primitiva no tenía las escrituras, no las tenía completas. Y como consecuencia de eso, el Señor, para confirmar lo que Él estaba haciendo a través de los discípulos, Él les dio estos milagros extraordinarios. Pero el propósito en sí mismo no son las señales. Es el mensaje que hay detrás de él. El apóstol Pablo pudo predicarle a estos naturales de la isla de Malta. Y ahí en Marcos capítulo 16, ahí vemos la importancia de estudiar precisamente el contexto. En Marcos 16 al final vemos que se nos da el propósito también de esas señales. Marcos 16, versos del 19 al 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de los discípulos, salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Pueden ver cómo el propósito de las señales era confirmar la palabra? O sea, era que ellos entendieran, realmente son hombres de Dios. Imagínense por un momento lo difícil que sería vivir como cristianos sin la Biblia. Bastante complicado. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que ella es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos, pero
vivir sin la palabra de Dios es muy complejo. ¿Cómo sabríamos qué es correcto y qué no? Lo que el Señor permitió en su gracia en el tiempo de Hechos y en la iglesia primitiva fue que a través de estos milagros se pudiese confirmar la palabra que el Señor les estaba dando. Entonces, hermanos, debemos tener claro que el propósito de las señales no son las señales en sí mismas, sino la información que traen detrás de ellas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder tener claridad y entender que el propósito principal del Señor es nuestra salvación. La obra de Dios, como vimos ahí en Juan, es que creamos, porque eso es un milagro que trasciende nuestras vidas. Entonces preguntémonos, bueno, ya sabemos que la interpretación no se trata de hacer milagros físicos, sino de creer el evangelio, y que las obras mayores son precisamente el alcance que ahora tenemos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este texto? ¿Cómo hacemos para aplicar Juan 14:12 a nuestras vidas hoy? Voy a leerlo nuevamente. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre nos recuerda que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, la forma de aplicar este pasaje es: reconoce la obra del Espíritu Santo en tu vida. Reconoce que es el Espíritu Santo el que te trae a salvación. Él es el que te convence de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, necesitamos reconocer a esa tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios 6:11. Sí, 1 Corintios 6:11 dice ahí: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué dice después? Y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios ha obrado en nosotros para santificarnos, para hacernos justos delante de Dios. Entonces debemos reconocer su obra. Debemos reconocer que cuando vamos a hacer algo en nuestras vidas, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la forma en que nosotros vamos a poder ir y predicar el evangelio a las naciones. Número 2, también podemos aprender de este pasaje. Reconoce que el mismo poder que residía en los apóstoles del primer siglo, y estoy hablando puntualmente del poder para ir y predicar el evangelio, ahora mora en ti. Tenemos ese privilegio. O sea, esos hombres que vemos en el libro de Hechos, que decimos: wow, estos hombres están locos por el evangelio. Estos hombres están totalmente rendidos a la obra de Dios, están haciendo cosas, están sacrificando todo lo que tenían, están vendiendo sus posesiones, todo eso, y uno dice: wow, qué iglesia tan apasionada la del libro de Hechos. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en ellos, ahora mora en nosotros. O sea, nosotros tenemos acceso también a ese mismo poder. Vamos a mirar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, donde se nos recuerda que ahora como creyentes nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted es un creyente, si usted es alguien que ha recibido esta palabra, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en usted tiene la capacidad de guiarle a predicar el evangelio a cualquier persona sin temor. Vemos cómo en el libro de Hechos ellos no tenían temor de hablar con los gobernantes, de hablar con personas que estaban en eminencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les daba esa valentía.
ese poder para predicar el evangelio. Entonces, número 3, debemos aprender que no tenemos ninguna razón para tener temor. No debemos temer compartir las buenas nuevas de salvación y participar de la obra de Dios, que es que crean, que las personas crean el mensaje de salvación. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice ahí la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, ¿realmente creemos en este poder del Espíritu Santo? ¿Realmente lo vivimos? Cada día de nuestra vida somos conscientes de que el poder que transformó al apóstol Pablo de un asesino a una persona completamente apasionada por el evangelio, ese mismo poder mora en nosotros. Ese evangelio, que es poder de Dios para salvación, está en nuestra boca. ¿Podemos compartirlo con otros? ¿Realmente hemos sido testigos de eso? Primeramente debemos examinar nuestras vidas. Si nosotros no hemos pasado de muerte a vida, nosotros todavía no hemos experimentado la obra de Dios. Y si Dios no ha obrado primero en nosotros, ¿cómo va a usarnos para obrar en la vida de los demás? Entonces, si usted examina su corazón y usted ve que no hay ninguna evidencia de que usted haya pasado de muerte a vida, usted ve que no tiene ningún deseo por orar o por leer la palabra de Dios o por estar en la iglesia, usted puede reconocer, bueno, no veo fruto en mi vida. Si no hay fruto en mi vida, es probable que no haya vida. No haya vida espiritual. Si yo no he nacido de nuevo, lo primero que tengo que hacer es venir a Cristo. Reconocer mis pecados. Reconocer que merezco el infierno, que he pecado en contra de Dios. El Señor ha establecido una ley y yo la he transgredido. Por lo tanto, debo ir a Cristo como mi única esperanza de salvación. Si usted hace eso hoy, usted puede recibir la obra de Dios en su vida. Y cuando hacemos eso, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y estamos capacitados para hacer las obras que Jesús hizo. Y estamos capacitados para hacer obras incluso mayores, porque el Espíritu Santo en nosotros nos puede usar para alcanzar a muchas más personas. Entonces, hermanos, entendamos que el poder del Espíritu Santo es el poder para testificar a un mundo incrédulo, a un mundo de tinieblas que necesita las buenas nuevas de salvación. Y nosotros, como creyentes, como iglesia de Cristo, estamos llamados a hacer luz. Es una de las razones por las cuales nos llamamos el Faro. Somos el Faro porque queremos llevar la luz del evangelio a las naciones. Queremos que la gente conozca este mensaje de salvación, que entiendan que en sus propias obras no se pueden salvar, que necesitan a alguien que les rescate y que ese Salvador es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser una iglesia comprometida con el cumplimiento de su gran comisión acá en la tierra. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por usar este texto bíblico, Señor, para recordarnos que esas obras que vamos a hacer, esas obras que tú hiciste y que ahora podemos hacer incluso mayores, Padre, es la obra de salvación. Es la obra de que el mundo crea en ti. La obra de que las personas puedan pasar de muerte a vida. Ayúdanos, Señor, a no vivir en cobardía, a no vivir en temor, a no avergonzarnos de este glorioso mensaje del evangelio, este mensaje que transforma vidas, que convierte huesos secos en carne, el que nos da vida espiritual, Señor. Padre, ayúdanos a comprender que estamos aquí en la tierra con el único propósito de glorificarte,
con el único propósito, Señor, de que más personas vengan a ti, que más personas te conozcan. Ayúdanos a tener esa carga en nuestros corazones, esa pasión para que el evangelio sea predicado, para que más personas puedan venir a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Padre, úsanos, ayúdanos, Padre. Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor, en cuanto a la predicación de tu evangelio. Y ayúdanos a recordar que el poder viene de ti y que es en ti, Señor, donde podemos encontrar la fuerza, Señor, y el denuedo que necesitamos para ser instrumentos poderosos en tus manos, Señor. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.